Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Soy el tonto por echar a mi esposa y a su hija de mi casa luego de que su hija destrozara mi auto y durante un año ella fuera grosera. Me divorcié. Yo con 32 años y mi esposa Chloe de 34 hemos estado juntos durante aproximadamente 3 años y casados por uno de esos años. Nos llevamos muy bien, el único problema es su hija Lily. Ella tiene 16 años. Ella es una hija del matrimonio anterior de mi esposa. Su padre, el exmarido de Chloe, murió en un accidente automovilístico hace unos 5 años. Cuando Chloe y yo empezamos a salir, nos tomamos las cosas con mucha calma. Ella no me presentó a Lily hasta que supo que las cosas iban en serio entre nosotros. Cuando conocí a Lily, ella actuaba muy distante y, en general, fue mala conmigo. Pero lo entendí, por supuesto. Intenté conversar e interactuar más con ella, y pasar algún tiempo juntos. Pero nunca la obligué a hacer nada que no quisiera hacer. Le dije que se dirigiera a mí por mi nombre y que no tenía intención de reemplazar a su padre, solo quería que nos lleváramos bien. Las cosas mejoraron, pero a veces ella era grosera conmigo y hacía algunos comentarios inapropiados. Nunca le dije nada porque mi esposa me pidió que le diera algo de tiempo. Las cosas realmente empeoraron después de nuestro matrimonio. Ofrecí a mi esposa y a su hija vivir en mi casa. Chloe aceptó de inmediato, su hija no tanto, pero como ella tenía 15 años en ese momento, mi esposa no le dio otra opción. Fue entonces cuando empezaron los problemas. Lily intencionalmente ensuciaba la cocina, como destruir vasos y platos, y dejaba el vidrio afilado en el suelo. Tiraba cosas por la ventana e insultaba a nuestros vecinos, etc. Esto pasaba como 2 veces por semana. Admito que tengo mal carácter, así que a veces le gritaba y la hacía limpiar su desorden, pero nunca le puse las manos encima ni la castigué físicamente. Mi esposa le dijo repetidamente que dejara de comportarse así, pero no sirvió de nada. Esto continuó durante aproximadamente un año completo. La semana pasada, se había superado a sí misma. Chloe y yo volvíamos a casa de cenar y la puerta del garaje estaba abierta. Encontramos a Lily allí y estaba destrozando mi coche. Tengo un BMW X5, un SUV premium, por lo que es bastante caro. Cortó 2 neumáticos con un cuchillo y raspó la superficie con las llaves. Estallé por completo y le dije que era una pequeña loca malvada y que se largara de mi casa. Mi esposa se puso de su lado y dijo que Lily simplemente se está portando mal y que no debería llamarla así. Estaba furioso y le dije a mi esposa que si le parece bien que Lily destruya mis cosas, ella también puede largarse. Discutimos unos 15 minutos en medio de la calle. Durante la discusión, dije que quiero que Lily pague mi auto y que si no lo hace, la demandaré. Tengo una cámara en mi garaje y tengo todo grabado. Chloe me dijo que yo no le puedo hacer eso y que soy un desalmado. En respuesta a eso, les dije a ambas que hicieran sus maletas y se fueran. Eran casi las 12 de la noche. Hicieron las maletas y se marcharon. Cuando lo pienso ahora, sé que podría haber manejado la situación mejor y con más calma. Pero creo que esto tenía que suceder. Nos divorciaremos y veré a un abogado para demandar a Lily por destruir mi auto. Estaba tan harto de que ella destruyera cosas constantemente y, en general, fuera tóxica y hiriente. Hablé de esto con mis padres y mi mamá cree que soy el malo. Entonces Reddit, ¿soy yo el idiota? Comentario. U/anónimo 1. OP, existe una diferencia entre dar espacio y permitir que alguien te pisotee. Le diste el espacio y trazaste una línea. Si su esposa tuviera algún respeto por usted o por su matrimonio, lo habría manejado antes de llegar a este punto. El niño necesita terapia, pero en el mundo real, no siempre es suficiente. Es mejor resolverlo en un tribunal civil que presentar cargos. Comentario OP. Me gustaría responder algunas preguntas que muchos de ustedes me hicieron y no tengo tiempo para responder a todos los comentarios, así que si no les importa, responderé así. Durante nuestra relación, Lily no recibió ayuda profesional ni visitó a un psiquiatra. Ahora me doy cuenta de que definitivamente deberíamos haberla ayudado de esta manera. Ahora sé que hubo muchas señales de alerta y que deberíamos haber hecho algo. Cuando hable con Chloe, le recomendaré encarecidamente que busque ayuda.
Muchos de ustedes piensan que soy el malo por echarlos en medio de la noche y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. No debería actuar así y manejar la situación como un adulto. Muchos de vosotros tienen curiosidad por el coche y los daños causados. En mi país no es fácil conseguir un coche así. Trabajé duro y este siempre fue el auto de mis sueños y solo lo tengo por 8 meses. Lily sabía muy bien lo mucho que me gusta ese auto y lo destruyó como si nada. Creo que eso fue lo que más me enojó. No sé cuánto costará la reparación, pero ya puedo imaginar que será mucho, mucho más de 1000 euros. Algunos de ustedes piensan que he omitido algo o que no digo toda la verdad. Les aseguro que todo lo que escribí es real y eso sucedió. Pero es mi punto de vista, por supuesto. Así que si tienes dudas puedes preguntarme e intentaré responderte. En cuanto a mi relación con Lily, a menudo le ofrecía hacer algunas actividades juntos, cena, bolos, tenis o cualquier cosa que ella eligiera. Traté de vincularme con ella, sobre todo al principio, pero nunca la obligué a hacer nada. Cuando dijo que no, la respeté. Nunca intenté reemplazar a su padre y ella se refería a mí con mi nombre de pila. Hubo momentos en los que podíamos hablar y estar bien el uno con el otro, pero era raro. Mañana me reuniré con mi abogado. Obtendremos una estimación de los daños de ese automóvil y hablaremos sobre seguros y todos los aspectos legales. Llamé a mi esposa y nos reuniremos la próxima semana y, con suerte, discutiremos todo. Intentaré actualizar esto una vez que todo esté resuelto. Cuando las cosas lleguen a los tribunales, puede que tarde un poco, pero aún no lo sé. Deséenme suerte. Comentario OP. Así que ya hay muchas preguntas sobre demandar a una chica de 16 años. No sé si todavía quiero hacerlo, pero intentaré explicárselo. Vivo en Europa Central y la ley en mi país dice que después de los 15 años puedes ser legalmente responsable de tus acciones. No te pueden enviar a prisión, pero tampoco te tratan como a un menor. Entonces sí, podría demandar a la chica de 16 años. Mi esposa y yo teníamos un acuerdo prenupcial y no compartíamos dinero, por lo que después del divorcio, si realmente sucede, deberíamos llegar a un acuerdo con bastante facilidad. Así que no la demandaré a ella ni a mí mismo. No estoy seguro si demandar a Lily, su madre acabará siendo la que tenga que pagar los daños. Aún no he hablado con el abogado. Actualización. Hola a todos, muchos me han preguntado cómo estoy y querían una actualización. Han pasado un par de semanas desde el incidente. Me reuní con mi esposa y discutimos todo. Ella quería continuar con nuestro matrimonio y darme una segunda oportunidad, pero le dije que quiero el divorcio. Fue muy difícil para mí, pero al final creo que fue lo correcto. Todavía amo a mi esposa, pero no quiero volver a quedar atrapado en medio de todo eso. El año pasado fue el periodo más estresante y difícil de mi vida, y sentí que tenía que anteponer mi salud mental y mi bienestar. Esto tampoco fue fácil para Choe, pero creo que ella lo entendió y estuvimos de acuerdo en que esto también sería mejor para Lily. Le recomendé encarecidamente que buscara ayuda profesional para su hija, y Lily comenzó la terapia la semana pasada. Fuimos a la oficina de abogados y firmamos los papeles del divorcio. Fue realmente rápido y sencillo. Teníamos un acuerdo prenupcial, no compartíamos dinero y nuestro matrimonio duró solo 1 año. Todavía quedan algunas pequeñas cosas por resolver, pero prácticamente ya ha terminado. También me reuní con mi abogado. Tenemos una estimación aproximada de los daños de ese coche y es mucho. 2 neumáticos rajados, rayones profundos por todo el coche y cristales un poco rotos. Son unos 6.000 euros, el salario medio en mi país es de unos 1.000 euros al mes, así que es mucho dinero. Hablamos con mi compañía de seguros y mi seguro no cubre vandalismo ni ningún tipo de daño. Mi abogado me recomendó encarecidamente que fuera a la policía y presentara cargos contra Lily. No estaba seguro de esto, pero dijo que si algo sale mal, esto ayudará en mi caso en la corte. Entonces hice eso. Un par de días después me reuní con Choe para hablar sobre esta situación. Ambos trajimos a nuestros abogados para que nos ayudaran con todos los asuntos legales. Le dije que mi seguro no cubriría nada y que quiero que ella pague por todos los daños. Ella dijo que no tiene tanto dinero, se mudaron con sus padres y ella está buscando un nuevo lugar, por lo que necesita todo el dinero que pueda conseguir ahora mismo. Le ofrecí pagar el daño ahora y ella me lo devolverá cuando tenga el dinero. Ella estuvo de acuerdo.
Debido a que denuncié a Lily a la policía, tendrá antecedentes penales, lo cual apesta, porque probablemente le causará problemas en el futuro, pero ella misma se los buscó, y en un par de semanas enfrentará algo como un tribunal de derechos civiles. Mi abogado dijo que lo más probable es que termine consiguiendo un psiquiatra ordenado por el tribunal y algunas horas de trabajo comunitario. Han sido un par de semanas realmente difíciles, pero mis increíbles amigos me ayudaron mucho a superar todo esto y me alegra que haya terminado. También gracias a todos por sus opiniones y amables mensajes. Comentarios finales. U/Anónimo 1. Bien por ti por mantenerte firme. Y no te sientas mal por denunciar a esta chica a la policía. Le hiciste un favor. Si no la castigan cuando es joven por hacer cosas malas, seguirá haciéndolas cuando sea mayor y solo se meterá en más problemas. Además, estar triste o conmocionada no significa que pueda hacer lo que quiera. Puede dejar salir su enojo o dolor hablando. Rayar el coche de alguien y causar daños por valor de 6.000 euros simplemente no es aceptable. Comentario OP. Firmamos un contrato. Ella tendrá unos 26 meses para devolverme el dinero. No pensé que esto fuera importante, así que no lo mencioné. U/Anónimo 2. No me sorprendería que la terapia descubriera algún trastorno de personalidad o de salud mental no diagnosticado. Yo también perdí a mi padre cuando era más joven y esta no es una reacción proporcionada. Ser grosero o sarcástico con la nueva pareja de mamá es una cosa, pero este nivel de destrucción no es normal ni excusable por su dolor. Mamá claramente ha permitido estas rabietas y las ha excusado porque su papá murió. Comentario OP. Chloe, Lily y yo nos reunimos y almorzamos juntos en un restaurante. Fue bastante extraño después de todo lo que pasó. Se disculpó por destruir mi auto y por la forma en que actuó. Me disculpé por arremeter contra ella. En realidad, estaba bastante molesta porque la denuncié a la policía y quería devolverme el dinero. Ella acaba de comenzar la terapia y cuando mejore un poco, Chloe quiere que encuentre un trabajo después de la escuela para ayudarla a pagarme. U/Anónimo 3. Sí, odio este tipo de historias porque me pasó algo similar. Mi mamá se casó con el chico con el que engañó a mi papá y tuve que vivir con ellos. Él era horrible y me sentía tan incómoda cuando estaba allí que ni siquiera quería salir de mi habitación para comer o ir al baño. Apesta mucho ser un adolescente sin un espacio seguro y sin un sistema de apoyo. U/Anónimo 4. No puedo creer la falta de madurez y empatía del OP. ¿En serio? No solo ignoró completamente las señales de que la hija de su esposa necesitaba ayuda, sino que también la forzó a ella, su propia esposa, a pagar por los daños en su auto. ¡Qué cobarde! La niña claramente estaba luchando y en lugar de ser un apoyo para su esposa y su familia, solo se preocupó por sus propios problemas. Es despreciable. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.